Hola y bienvenidos. Usted está a punto de ver un video de capacitación sobre sobredosis de opioides y sobre la naloxona, el cual fue preparado por el Condado de Fairfax y la Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax Falls Church. En este video le mostraremos cómo reconocer y responder a una emergencia de sobredosis de opioides, cómo usar el medicamento que salva vidas, el spray nasal de naloxona, que se utiliza para revertir una sobredosis, así como información sobre dónde obtener la naloxona. ¿Qué es un opioide? Los opioides pueden ser medicamentos de venta con receta, como oxicodona, la hidrocodona, la codeína, la morfina, el fentanilo, que se utiliza para tratar el dolor. La heroína es otro opiáceo derivado de la morfina. El fentanilo es un opioide que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. El fentanilo no médico ha provocado un rápido aumento de los casos de sobredosis. Se fabrican píldoras sintéticas o falsas, cuya apariencia se asemeja a la de los opioides de venta con receta, como Oxycontin, Percocet, o tranquilizantes como Xanax o estimulantes como Adderall. Los opioides pueden mezclarse o rebajarse con cualquier sustancia. Cualquier píldora o medicamento adquirido en la calle podría contener opioides. Los funcionarios de la agencia antidrogas DEA han emitido informes en los cuales se evidencia un drástico aumento del número de píldoras falsificadas que contienen una dosis letal de fentanilo. En tales informes se incluye la zona del norte de Virginia. Las píldoras falsas son fáciles de comprar, están disponibles en cualquier lugar y son de fácil acceso. Incluso se pueden comprar en las redes sociales, por lo que están al alcance de cualquiera que tenga un teléfono inteligente, entre ellos los menores de edad. Cualquiera que consuma opioides puede correr el riesgo de sufrir una sobredosis accidental. Los opioides provocan una depresión respiratoria, que se traduce en la disminución o paralización del ritmo respiratorio. Es imposible conocer la potencia de los opioides adquiridos en la calle. Por lo tanto, cualquier persona que consuma opioides con receta o drogas adquiridas en la calle corre el riesgo de sufrir una sobredosis accidental de opioides. ¿Cómo se manifiesta una sobredosis de opioides? La persona no responde o está inconsciente. Sonidos de goteo o ronquidos, a menudo denominados estertores. La respiración es poco profunda, lenta o se ha detenido. Pupilas puntiformes. La piel se siente fría y húmeda. Las uñas y los labios tienen un color azulado o pálido en el caso de las pieles claras. Para el caso de las pieles más oscuras, estas lucen grises y cenicientas. Ahora, ¿cómo se puede revertir una sobredosis de opioides? La naloxona es un medicamento que puede salvar vidas, revirtiendo en minutos los efectos de una sobredosis de opioides. Está disponible en su nombre comercial, Narcan, y por su nombre genérico, naloxona. Ahora explicaremos cómo funciona la naloxona. La naloxona puede tardar entre 1 y 5 minutos en empezar a actuar y puede ser necesario administrar más de una dosis. Esta bloquea temporalmente los efectos de los opioides en el cerebro y de este modo restablece el mecanismo del impulso respiratorio de la persona. La naloxona solo funciona si hay opioides en el organismo. No tiene ningún efecto sobre el alcohol u otras drogas, como los barbitúricos o las benzodiazepinas. Los efectos de reversión de la naloxona pueden durar entre 30 y 90 minutos. Este lapso varía de persona a persona y también depende de la cantidad de opioide consumida. La naloxona tiene una mayor afinidad con los receptores de opioides que el opioide, por lo que consigue alejar el opioide de los receptores durante un breve periodo, entre 30 y 90 minutos. La administración de naloxona no causará más daños.
La naloxona no tiene ningún potencial de abuso, no produce ningún efecto de euforia. La dosis de naloxona es la misma para un adulto que para un niño. Si no sabe con certeza por qué la persona está inconsciente, usted debe saber que es improbable que la administración de naloxona le cause más daños. Si la persona es dependiente de los opioides, es posible que aparezcan síntomas agudos de abstinencia de opioides, como náuseas, vómitos y dolores musculares. Estos síntomas desaparecerán a medida que el efecto de la naloxona desaparezca. Observe la fecha de caducidad en la parte superior o inferior de la caja y los requisitos de almacenamiento que figuran en el costado de la caja. Conserve el producto a temperatura ambiente y evite exponerlo a temperaturas muy altas o muy bajas. No deje el producto en su automóvil. Deseche la naloxona no utilizada solo cuando disponga de un recambio. Utilizar naloxona caducada o almacenada incorrectamente podría ser eficaz y es poco probable que cause más daño a la persona. A continuación explicaremos cómo responder a una emergencia por sobredosis de opioides. En primer lugar, compruebe si la persona es capaz de responder a estímulos. Sacuda a la persona, llámela por su nombre en voz alta, dele golpecitos en el hombro y pellizque el lóbulo de la oreja. Frote el esternón o el hueso del pecho o dele pellizcos en el músculo trapecio. Para frotar el esternón, cierre el puño y pase los nudillos con fuerza hacia arriba y hacia abajo por la parte delantera del esternón. Para apretar el músculo trapecio, apriete con dedo índice y el pulgar entre 1.5 a 2 pulgadas del músculo trapecio y luego aumente la presión gradualmente durante unos 10 segundos. Observe, escuche y palpe para detectar signos de respiración. Si la persona no responde o no respira, actúe con rapidez. Llame al 911. Es de vital importancia recibir ayuda médica de emergencia lo antes posible. Indique que la respiración de la persona se ha hecho más lenta o se ha detenido, que no responde, que se sospecha de una sobredosis e indique el lugar exacto en el que se encuentra la persona. Cuando administre naloxona, piense en las 3 P. Pelar, poner y presionar. Primero pele. Pele o desprenda la parte posterior del envase para extraer el dispositivo. Sujete el spray nasal con los dedos índice y medio alrededor de la boquilla. Coloque el pulgar sobre el émbolo. Póngalo y sujételo. Incline la cabeza de la persona hacia atrás y sujétele el cuello. Introduzca la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales hasta que pueda sentir sus nudillos presionados contra la nariz de la persona. Presione firmemente el émbolo para administrar la dosis de naloxona. Recuerde que la naloxona puede tardar entre 1 y 5 minutos en hacer efecto y lograr que la persona respire por sí misma. Pase rápidamente al siguiente paso. Inicie la respiración de rescate. Con la persona boca arriba, incline la barbilla hacia arriba. Tápele o pellizquele la nariz con una mano para taparla y dele una bocanada de aire cada 5 segundos. Continúe durante un máximo de 3 minutos. Si la persona sigue sin respirar por sí misma después de 3 minutos, administrele una segunda dosis de naloxona en la fosa nasal opuesta a la utilizada para la primera dosis. Reanude la respiración de rescate hasta que la persona respire por sí misma y lleguen los primeros socorristas. Al atender a la persona recuperada, explíquele que usted le administró naloxona y que la ayuda está en camino. Exíjale que espere para someterse a una evaluación médica. Entienda que podrían producirse síntomas de abstinencia. Vigile para detectar una posible recaída en la sobredosis cuando la naloxona deje de hacer efecto. Utilice la segunda dosis si es necesario. Reanude la respiración de rescate hasta que la persona responda o lleguen los socorristas. Es posible que usted se encuentre a solas con la persona a la que intenta ayudar. Si es el caso, recuerde, nunca deje a la persona tumbada boca arriba.
Ponga siempre a la persona de lado y utilice la pierna de arriba como apoyo para el cuerpo. Y mete el brazo superior por debajo de la cabeza y la cara. Esto se llama posición de recuperación. Existen disposiciones legales que protegen a los socorristas no profesionales cuando intervienen en casos de sobredosis, como la Ley del Buen Samaritano de Virginia y la Ley de Denuncia Segura. Las leyes de inmunidad de sobredosis del Buen Samaritano ofrecen protecciones de responsabilidad a las personas que utilizan naloxona en un caso de sobredosis y permiten a cualquier persona de buena fe administrar naloxona a alguien que esté en situación de sobredosis de opioides. Si una persona informa de una sobredosis, no será objeto de detención ni procesamiento judicial por drogas o parafernalia, si solicita atención médica de emergencia para sí misma o para otras personas que estén en situación de sobredosis. Se espera que las personas permanezcan en el lugar del incidente, se identifiquen ante los servicios de emergencia y las fuerzas del orden, e indiquen a las fuerzas del orden su nombre correcto. La naloxona se puede comprar en su farmacia local, para que los residentes del condado de Fairfax y las ciudades de Falls Church y Fairfax, por favor comuníquense con CSB de Fairfax Falls Church para obtener información adicional sobre cómo obtener la naloxona gratuita. Gracias por dedicar su tiempo a aprender sobre los opioides y la naloxona. Manténgase a salvo y cuídese.